condiciones objetivas. Voy a mencionar muy breve algunas. Lo primero es que no hay que olvidar que China actúa desde la base de la soberanía nacional, que le costó casi 30 años de guerra civil para conquistar. Bueno, la guerra empieza en 1922, más o menos, interna, y después en 49 Mao declara la nueva democracia en Beijing. Y entonces casi 30 años de guerra para conseguir la soberanía nacional que te da la autonomía estratégica para decidir el futuro de desarrollo que quieras. Y eso es lo primero que no existe en América Latina, porque aquí estamos castigados con la doctrina Monroe desde 1823, que prácticamente dice que para ustedes necesitan tutela, como decían los encomenderos. Los indígenas están tan subdesarrollados que no se pueden autoorganizar y necesitan tutela, y la tutela va a ser el encomendero y el cura. Esa es la doctrina Monroe. Entonces yo diría, mientras tenemos la doctrina Monroe, no estamos en condiciones de tener un polígono de planeación de desarrollo como plantea Alicia para avanzar. Porque los gringos van a bloquear donde les dé la gana. Y Alicia Bárcena es un ejemplo de esto. Entonces, esa es la primera condición que no tenemos. Y si somos lógicos, la conclusión o la inferencia entonces es, si la soberanía nacional y la soberanía estratégica es precondición de escoger la vía de desarrollo más idónea en las condiciones de un país concreto, y no la tenemos, entonces no vamos a poder emanciparnos y hacerlo de China mientras exista el imperio que impone con los golpes de Estado, lo que ahora se llama revolución de color, sus intereses. Y la larga es interminable desde Perón, desde Salvador Allende, Evo Morales, Dilma Rousseff. Es interminable la cosa. Y yo no tengo ninguna duda, y si quieren búsquenlo en internet, mi artículo, no tengo ninguna duda que hay un plan de destrucción del gobierno de la 4T en marcha. Yo he analizado esto cuando decidieron destruir la revolución sandinista. Yo trabajaba en Nueva York entonces para una organización y me pidieron analizar esto. Todavía no sabíamos que en 81 Reagan había autorizado billones de dólares para armar 18,000 contraguerrilleros para destruir a la revolución. Pero la ciencia tiene este aspecto maravilloso, te permite prever la evolución del sistema cuando tiene sus condiciones iniciales y lo que se llama los atractores en ciencias complejos, en sistemas complejos avanzados. Entonces yo no tengo ninguna duda que lo que hicieron con Allende está documentado, después se documentó en Nicaragua, pasaron las revoluciones de color en Georgia, etc. En Ucrania 2014, y lo que tenemos hoy en Ucrania es la terrible guerra, que es una guerra de agresión de la OTAN, y la OTAN es Washington, que esto es el resultado del regime change, el cambio de gobierno. Los golpes de Estado para cambiar un gobierno que no sirve al imperio, se llama hoy Color Revolution, y yo estoy seguro que eso está en marcha en México contra la 4T. Y si no logran desestabilizar mientras AMLO está en el gobierno, porque AMLO tiene masas considerables, tiene las armas y tiene el sector hegemónico del gran capital con Carlos Slim, y tiene el carisma a través de las mañaneras. O sea, es difícil que lo tumban antes de 2024. Yo no digo que no lo logren. El peligro siempre existe, pero están trabajando en esto. Y como todos los militares buenos tienen un plan B, cuando el plan A falla, tú necesitas un plan B. Y el plan B es, si no logran tumbar ahora al gobierno de la 4T, por el litio que Alfredo ha analizado tantas veces, petróleo, etc., entonces quieren evitar que el Congreso tenga una mayoría calificada para Morena,
en 2024 para bloquear allá los avances y conquistar la capital. Y si logran los dos objetivos, entonces va a ser muy difícil cambiar cualquier cosa, porque como vemos ahora, la justicia es totalmente corrupta y no sirve para ninguna transformación. Entonces, bueno, si tuviéramos universidades públicas, entonces alguien en sociología, ciencia política, pondría un grupo interdisciplinario a analizar eso, porque la revolución de color es como un cáncer. Los gringos lo arman muy bien. Un paso aquí, un paso allá, es mundial, etcétera, etcétera. Es en el nivel mediático, es en el nivel social, sindicatos, de clasificar los golpistas de arriba de la oligarquía. Es difícil, pero el cáncer también es un sistema complejo adaptativo. ¿Cuál es el éxito de combatir las dos cosas? Tú necesitas detectarlo tempranamente, antes de que se haga demasiado fuerte. Y dos, tú necesitas tener o encontrar los recursos para parar su avance. Pero como no tenemos universidades para eso, bueno, para nada tenemos. Si no tenemos think tanks, no tenemos institutos estratégicos para analizar esto, como los partidos políticos nunca analizan nada, solo piensan en el dinero de las elecciones. No tenemos ningún sujeto colectivo en México, América Latina, para analizar esto adecuadamente, ¿no? Entonces, ese es el primer punto. La doctrina Monroe bloquea la soberanía nacional y estratégica para repetir lo de China. Lo segundo es, tenemos un partido de vanguardia como el partido de China, ¿no? ¿Ven ustedes algún partido político en América Latina que se puede llamar de vanguardia? No existe. Todos son burgueses, corruptos y mentirosos. Fingen que con la socialdemocracia criolla puedes cambiar algo y no puedes porque Washington manda. Entonces, tercero, tenemos el nivel de educación y conciencia que necesitamos en América Latina para repetir lo de China. No, yo creo que no. Nuestras universidades están dominadas por burocracias doradas que sofocan cualquier cosa. Yo trabajé 40 años en la metropolitana, varios años en rectoría general. Pues el síndrome de la castración de las universidades tiene diferentes raíces en la Universidad Autónoma Metropolitana, en la UNAM, en el Politécnico, en la de Puebla, aquí en la de Guadalajara. Hay diferente etiología de la destrucción de las universidades como sujetos pensantes y conscientes, pero no tenemos nada de lo que existe en China. No hay meritocracia. Y sin meritocracia y solo corrupción nunca vas a tener excelencia. Y nunca vas a transformar sin excelencia de cuadros, etc. Entonces, ¿tenemos formación de cuadros? No tenemos nada. Hace 4 años el Fiscón le dijo a AMLO, tenemos que formar cuadros. La revolución sin sujetos conscientes no va a funcionar. Y AMLO dijo, está muy bien, de acuerdo, tú hazlo. Entonces el Fiscón, después de recuperarse de su susto, está a cargo de una tarea de esta. Digo, bueno, ¿y con qué dinero? Y AMLO le dijo, bueno, con lo que prohíbe la ley, 1.000 millones de pesos, haz la formación. Entonces hicieron un modelo de esto, me invitó a participar el Fiscón, y yo le dije, tu proyecto no es científico, son los cuentos de la democracia liberal con gente corrupta inclusive, como Monedero de Podemos de España, que son los asesores aquí. Por una extraña razón invitan a la corrupta socialdemocracia de España como asesores, como mercadotécnicos de las campañas electorales, etc. Y el último aspecto, entonces, el aspecto subjetivo, para que tengamos un par de minutos para dialogar. Cada clase dominante genera el perfil antropológico que necesita para dominar, para explotar el trabajo y para dominar las mentes. Bueno, América Latina tiene 500 años de dominación del colonialismo y después del imperialismo gringo. Entonces,
el sujeto que tienes no es el sujeto chino, no es el obrero de Marx. Tú no tienes gente con la disciplina. Mi esposa me dice, ya no trabajas con el Partido de Trabajo, otro partido mexicano, porque eso lo hablan, nunca cumplen. Pero tengo la evidencia empírica para decir esto. Y los chinos son diferentes. Cuando tú haces un compromiso con los chinos, ellos cumplen y tú tienes que cumplir, si no te fregas. Y en México no. En México los partidos políticos y los políticos no son responsables, no son formales, no tienen formación teórica, científica, nada. Bueno, entonces, si no hay condiciones objetivas, si no hay un sujeto capaz de transformar, ¿cómo pueden decir entonces vamos a hacerlo de China? Puro cuento, engaño burgués de la gente. Bueno, muchas gracias. Bueno, pues les agradecemos y si alguien tiene alguna pregunta, nada más que sean breves para que nos dé tiempo por lo menos tener 2 intervenciones. El doctor Jalife menciona el avance chino en el estudio del cosmos. El mundo árabe, lo acaba de decir José Franco en la mañana, tiene ya un aparato para lanzarlo próximamente, $4,000 millones, y es de colaboración de los países Siria y también Palestina y sorpresa Israel. La colaboración científica no debe distinguir conflictos. El mundo enfrenta conflictos universales, globales, y tenemos que unir esfuerzos. Más adelante. Esta fragmentación de poderes no nos va a llevar más que al abismo. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere participar? Buenas noches. Tarde. 2 preguntas. ¿Cómo está estructurada la posibilidad de creación científica tecnológica en China? ¿Y cómo esta estructura se vincula con la visión política de la China actual? Y en ese sentido, la segunda pregunta, ¿qué posibilidades y qué tanta voluntad política ve aquí en México para reencauzar las universidades hacia una producción de investigación científica soberanista? Sobre todo teniendo en mente que uno de la piedra angular para el desarrollo de las actuales guerras híbridas, que es la parte esencial de las revoluciones de colores, es la guerra cognitiva. En ese sentido es la capacidad precisamente para imposibilitar prever futuros o otras formas de desarrollo a partir de una voluntad política y una conciencia política aplicada a un proyecto soberanista. Gracias. Bueno, brevemente, empiezo con la UNAM. La UNAM me recuerda mucho a lo que viví en Venezuela, porque tuve el privilegio de trabajar con Hugo Chávez, bueno, con amistad, etc. Y Hugo Chávez tenía, por supuesto, las burocracias doradas en su contra, porque era un militar, no era de su clase social, tenía un proyecto libertador, era un cristiano de base igual que AMLO. Ambos proyectos social cristianos, de hecho, bonapartista, las 2 cosas. Entonces, Hugo Chávez tenía las universidades en contra. ¿Cómo consigues tú las universidades de tu lado? No puedes mandar los tanques. Los tanques funcionan, a Pinochet le funcionaron, pero en la situación en México, en Venezuela, obviamente no podía funcionar. Entonces, él hizo una estructura educativa paralela para lograr que no todo quedara en manos de esos reaccionarios académicos. Lo mismo es el caso aquí. ¿Cómo consigues tú la UNAM, el Politécnico, la Metropolitana, que esté de tu lado, o las universidades públicas que están privatizadas, como una de aquí, como la de Puebla, etc.? Desde hace décadas en manos de gente corrupta, convertido en negocio privado. ¿Cómo logras cambiar esto cuando los jueces son corruptos?
no te van a apoyar. Entonces, esa es la situación actual y AMLO lo entendió. Nadie conoce mejor la correlación de fuerzas y la situación histórica y actual de México que AMLO. Y por eso él no ha atacado a esa gente. Tendrías que destituir a todos los que están a la cabeza de esas universidades para devolverle lo que eran en su tiempo. Pero ese poder no lo tienes porque tienes todos los medios internacionales y todas las mafias, ¿no? Como dice Alfredo de Soros en contra, etc. Luego, la estructura china es el único país que yo he encontrado donde tú tienes una simbiosis entre científico, social, civil y el gobierno. Los gobiernos burgueses que yo he encontrado, con que he hablado, no toman en serio a la ciencia, pero en China sí. En China tú tienes un insumo real de los científicos y también de las organizaciones populares en la política de arriba. O sea, no es un mecanismo formal, una farsa, sino hay una interacción real entre los dos sectores. Y eso explica gran parte del éxito. Y finalmente la ciencia y la ética, lo que dice el compañero, no. Por supuesto, la ciencia es un software para entender el mundo objetivamente. Y de hecho es el único que tenemos, no, dejando aparte el arte. Es el único software que tienes para entender cómo está constituido el mundo y cómo puedes cambiarlo. Pero entonces, cuando tú dominas ese instrumento, tú tienes que tomar tu decisión valórica. ¿Para qué voy a usar ese software? ¿Para hacerme millonario? ¿Abogánster? ¿O lo voy a utilizar para cosas buenas? Esa es la decisión que tienes que tomar y me imagino que tú eres científico por lo que dijiste. Entonces, esa es la decisión que tenemos que tomar los que entendemos cómo funciona el método científico y la ética científica. Bueno, pues lamentablemente el tiempo ha concluido. Ya no nos permiten estar más tiempo dentro del salón. Va a empezar otra actividad. Desde luego agradezco muchísimo su presencia, tanto la del doctor Jalife como la del doctor Jalife. Los libros están a la venta aquí afuera. También está la nueva guía para la investigación científica del doctor Dietrich, que es un clásico.